Y en ese marco, en esas recorridas que estamos haciendo, hoy tenemos un nuevo candidato aquí presente y estamos hablando de Alejandro Katz, quien encabeza la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires en Movimiento Ciudadano. Alejandro, muchísimas gracias por estar acá y bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado, es un placer. Yo, cada vez que viene uno de los candidatos, me parece interesante para que aquellos que están en el 92.5 del dial y también que nos siguen en Twitch en Frecuencia 0 FM, sepan quién es el candidato, ¿no? Y por qué en esta oportunidad decide presentarse, por ejemplo, Alejandro con su primera campaña como candidato. Así es. ¿Por qué meterse en esto que es la política argentina? Bueno, a ver, hay un refrán que dice, en el pecado está la penitencia. Ajá. Y efectivamente es mi primera campaña política, pero hace muchos años yo me dedico activamente a pensar la Argentina de diferentes formas, a tratar de incidir en la conversación pública, a tratar de contribuir con temas de agenda, a tratar de contribuir con análisis críticos de la dinámica política y social y cultural de nuestro país. Lo he hecho en los medios de comunicación, lo he hecho a través de libros, lo he hecho pero también lo he hecho con política, quiero decir, sin ser protagonista, como me toca hacerlo ahora, de acciones políticas. He intentado en muchas ocasiones generar algo parecido a lo que ocurrió finalmente para esta elección. ¿Y qué es eso que intenté generar y que finalmente hemos conseguido al menos poner en marcha? Ojalá con excelentes resultados, pero en todo caso se puso en marcha. Yo lo diría de este modo. La ciudad de Buenos Aires tiene una tradición de sectores medios muy dinámicos, vinculados con diferentes áreas de actividad y con diferentes sensibilidades. Es una ciudad en la que la producción a través de pequeñas empresas y comercios, la vida profesional en las diferentes actividades de las profesiones liberales y de otras profesiones más tradicionales. Por supuesto, la vida de la cultura, las artes, el espectáculo, las letras, etcétera. La educación, con una red de educación en todos los niveles, complejísima y muy variada. Es una ciudad que ha tenido una vida, que tiene una vida cívica muy intensa. Y buena parte de quienes integran, quienes componemos esa sociedad civil, carecemos desde hace mucho tiempo de representación política satisfactoria. Llegamos a las elecciones, yo diría sobre todo las elecciones legislativas, con la sensación penosa de no poder votar con alegría. Ajá. Quiero decir, hemos votado con resignación, hemos votado al que nos parece el menos malo, o contra el que nos parece el peor que tiene más posibilidades, o no hemos votado, o hemos votado en blanco para expresar nuestro malestar. Pero hace mucho tiempo que no encontramos opciones que representen una sensibilidad política que es, a la vez, diría, moderna en el sentido de hacerse cargo del tiempo en el que vivimos, no de tratar de recuperar pasados idealizados de un tipo u otro, hacernos cargos del tiempo en el que vivimos, de los desafíos, de las complejidades y del atractivo de la época en la que vivimos y del futuro al que nos dirigimos, que es a la vez de una tradición, y voy a usar una palabra que está suficientemente atacada como para que valga la pena reivindicarla, que es una tradición también socialista. Sí. Y cuando digo socialista quiero decir, podemos hablar de socialdemocracia, yo prefiero hablar de socialismo, de esa tradición socialista democrática, de una izquierda liberal, una izquierda que es a la vez igualitaria, pluralista, tolerante, respetuosa, imaginativa, que es la tradición que ha construido lo mejor desde el punto de vista ético y social del mundo contemporáneo. Sociedades como las europeas, a las que miramos con aprecio, sino con admiración, se han nutrido de esas tradiciones en las que una acción conjunta del Estado, la sociedad civil y el mercado han producido bienes de calidad, bienes públicos de calidad, condiciones para acceder a ellos y disfrutarlos, posibilidades de vida digna y de autonomía para los proyectos de las personas y de las comunidades. Esa es la tradición socialista que reivindicamos.
insisto, se puede llamar socialdemocracia, se puede llamar como se quiera, pero se entiende la sensibilidad. A la vez creemos que el Estado tiene un papel importante, pero que no puede ser el centro de la vida común, que el Estado también es un dispositivo peligroso, que es un dispositivo que concentra poder, que lo usa arbitrariamente, que no siempre lo usa a favor de la sociedad, a veces lo usa a favor de quienes lo controlan ocasionalmente. Es decir, el Estado es algo muy importante, pero que hay que mirar con atención, que hay que controlar, que hay que limitar, que no tiene que invadir todas las esferas de la vida. Claro. Y que además tiene que tener un financiamiento genuino. Sí. Y lo que encontramos es, desde hace muchos años, un país pendular entre quienes piensan que el Estado es la llave de bóveda de todas las soluciones y los que piensan que el mercado es la panacea universal. Correcto. Y nosotros decimos, no es el Estado, no es el mercado, es la sociedad. Lo que importa es el desarrollo de una sociedad civil variada, robusta, dinámica, a la vez con actores del mercado que ofrezcan bienes y servicios de calidad, pero sin abusar de las posiciones dominantes sobre los consumidores, y con un Estado regulador, pero además cuidador. ¿Cuidador qué quiere decir? Hay que cuidar a los jóvenes, hay que cuidar a los adultos mayores, hay que cuidar a los enfermos, hay que cuidar a los que fracasan. Porque si no cuidamos a los que fracasan, no estimulamos la innovación, no estimulamos la curiosidad, no estimulamos el emprendimiento. Si asumir un riesgo que implica la posibilidad de fracasar no tiene redes de protección, lo que hacemos es una sociedad no innovadora, hacemos una sociedad conservadora. Entonces, hay un Estado que tiene que ayudar en todo eso, que tiene que proveer bienes de calidad que igualen oportunidades, que tiene que cuidar a quienes necesitan de un cuidado adicional y que tiene que ser controlado, regulado y financiado genuinamente. Y en mi opinión, nadie está diciendo algo parecido a esto en la escena pública argentina contemporánea. Correcto. Lo que se dice es, el Estado resuelve todo, el mercado resuelve todo o la culpa es del FMI. Bueno, a partir de lo que usted nos está diciendo se me desprenden varias preguntas, pero quiero arrancar como quien diría por el principio. La cuestión del Estado. En los últimos años el Estado se transformó en el gran padre de todos en el cual les da de comer y todo ha girado en torno al Estado. Bueno, a ver. Salvo quizás hasta la llegada del actual presidente que supuestamente está intentando revertir esa situación, o al menos es lo que él plantea discursivamente. A ver, hay algo que es innegable. En los 20 años que transcurren desde la asunción de Néstor Kirchner hasta la asunción de Javier Milei, 20 años que implican 4 gobiernos de signo kirchnerista, para ponerles un nombre que es rápido, aunque explica poco. Sí, Néstor Kirchner, 2 de Cristina y 1 de Alberto Fernández. Eso, y en el medio Mauricio Macri. El tamaño del Estado en relación con la economía total prácticamente se duplicó. Entonces, eso es un dato, eso no es una opinión. Ahora, esa duplicación del tamaño del Estado ¿supuso que la calidad de la educación mejorara universalmente? No. Los logros escolares de los chicos del sistema educativo argentino público y privado son lamentables. La salud pública cambió sustancialmente. Quiero decir, quienes tienen que recurrir a los hospitales tienen turnos rápidos, estudios de primer nivel ágiles, infraestructuras limpias, cuidadas, mantenidas, modernizadas. No. Las infraestructuras están a la altura de las necesidades de nuestro tiempo para una producción competitiva, exportadora y dinámica. No. Entonces, crecimos el Estado y no crecimos las prestaciones. Correcto. El Estado puede pesar 45% de la economía, pero entonces yo no debería pagar salud privada, educación privada, no tendría que tener problemas de seguridad y tendría que tener infraestructuras físicas y de servicios no físicos, financieras, administrativas, burocráticas, para que cualquier pyme pueda exportar a cualquier lugar del mundo fácilmente y entonces generar riqueza, empleo, etcétera. Claro. Digo,
Empleo de calidad, El Estado sueco pesa casi la mitad de la economía. Ujú. Los suecos hacen todo menos aquello de lo que se ocupa el Estado. Ujú. Los argentinos tenemos un Estado que pesaba un 40% de la economía y hacíamos todo aquello de lo que se tenía que ocupar el Estado. Entonces hay un problema. Sí. Ahora, ¿Milei a qué viene? ¿Milei viene a resolver el problema? No, viene a agravarlo. Porque Milei viene a destruir capacidades, Sí. viene a destruir bienes comunes, no viene a reformar el Estado, viene a achicarlo. Ujú. Y la verdad, agrandar y achicar son las dos cosas más fáciles y más estúpidas que alguien puede hacer. ¿Por qué? Porque achicar o agrandar no quiere decir nada acerca de la calidad de aquello que se achica o se agranda. Ujú. Insisto, podemos tener un Estado grande y estúpido o chico y eficiente. Y nosotros tenemos Estados grandes y estúpidos y chicos y estúpidos. Ujú. No tenemos Estados eficientes en el sentido de que la relación entre lo que ponemos en ellos y sacamos de ellos sea lo mejor para lo que la sociedad necesita. Ujú. Nadie está pensando en reformar el Estado de un modo inteligente. Sí. Yo diría, es un poco simplificador, pero para el kirchnerismo todos los problemas se resolvían con plata. Sí. Había que poner plata donde fuera que había una necesidad. Sí, la famosa Claro. maquinita, ¿no? Claro, resolver Donde hay un una plato necesidad, sin pensar de dónde viene el dinero. hay un derecho, decía. Sí, pero sin pensar de dónde viene el dinero ni la calidad de la aplicación del gasto. Se gastó muchísimo sin un origen genuino de esos fondos y sin medir que se aplicaran adecuadamente, no solo por la corrupción, que fue inmensamente alta, sino por la eficacia. Por eso digo, cuando hablamos del peso del Estado, en el sentido de decir, bueno, terminó siendo el gran padre de todos, ¿no? Donde los alimentaba, de algún modo, personas de a pie, como también muchas empresas, ojo, Sí, claro, de todo pero tipo. por supuesto. Sí, sí, ¿Y que qué han hecho hizo? negocios, ¿no? Con el Claro, Estado también. a lo que voy es, no había ningún beneficio a la hora de generar competitividad, generar que las empresas argentinas salgan de nuestro país, generar empleos de calidad, también fomentar eso, y que de algún modo esas ayudas que podía dar el Estado sean temporarias, porque entiendo que veníamos de una crisis del 2001 que fue fenomenal, que había quizás que tomar medidas excepcionales para ese momento, pero que luego uno tiene que encarrilar el barco y que las medidas son temporales, no para que queden para siempre, porque Yo si no después, agregaría- ¿de dónde saca la plata el Estado? Yo agregaría, Luis, algo que me parece que es interesante señalar. El kirchnerismo mejoró la distribución del ingreso. Ujú. Efectivamente mejoró la distribución del ingreso. Así como uno dice, creció el Estado, también tiene que Ujú. ver la participación del salario en el producto fue mejor. Sí. Pero empeoró la distribución de la riqueza. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil medir la distribución de la riqueza aquí y en todos lados. Es muy difícil. Porque la riqueza tiene expresiones muy diversas. Riqueza es una propiedad Sí. y hay que ver cómo se evalúa. Se evalúa el precio del mercado, el precio fiscal, al precio del mercado, en qué momento. Entonces, evaluar una propiedad es difícil. Evaluar activos intangibles es difícil. Evaluar bienes financieros es muy difícil. Evaluar la riqueza y por eso los indicadores de la distribución de la riqueza son imprecisos. Ujú. Pero cuando la estructura de la economía está concentrada, Ujú. la mejor distribución del ingreso, en ausencia de acceso al crédito Sí. y de mercados competitivos, concentra la riqueza. Voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Ujú. Durante los últimos 20 años, pero esto viene de mucho más atrás, los únicos proveedores de electrodomésticos, computadoras y teléfonos celulares en Argentina fueron dos empresas instaladas en Tierra del Fuego. Ujú. Ujú. Dos. Una de Cherniachovsky y otra de Caputo. Sí. Todos sabemos que los precios los precios son muy superiores a los precios internacionales y la calidad muy inferior a la internacional. Claro. Cuando el trabajador gana más, pero no tiene un crédito para comprar una casa, utiliza el excedente de ingreso en bienes durables. Ujú. Compra una heladera, compra
un televisor, compra un equipo de aire acondicionado, compra un teléfono celular. Correcto. Todo ese excedente de ingresos, que era esfuerzo del trabajo, iba a dar a estos dos tipos en Tierra del Fuego. Uh-huh. Es decir, era un inmenso embudo por el cual el mejor ingreso de la sociedad se concentraba en estos dos tipos. Veamos el tema AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. Sí. Unas infraestructuras de transportes patéticas. Uh-huh. La gente que viene a trabajar del Gran Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué hace? Compra una moto, porque venir en transporte público es muchísimo tiempo y muchísimo maltrato. Uh-huh. Uh-huh. Las motos que se vendían para esa gente se fabricaban en una sola fábrica en Córdoba. Entonces el trabajador hacía horas extras, se esforzaba, ganaba más porque la distribución del ingreso era mejor, pero gastaba en una heladera que le compraba a Cherniakhovsky o Caputo y en una moto que le compraba a este señor de Córdoba. Sí. Claro. La riqueza terminaba en muy pocas manos a partir del gran esfuerzo de los trabajadores. Entonces hay que ver que las políticas que se presentan como progresistas no necesariamente generan... Claro. Porque una política progresista, que es en lo que nosotros creemos, no tiene que distribuir solamente el ingreso, tiene que distribuir el ingreso, la riqueza y el poder. Es decir, la capacidad de decisión de las comunidades sobre su destino. Sí, claro. Eso implica autonomía para el sistema escolar, mayor presencia comunitaria en el sistema de salud, control de las acciones del Estado, auditoría y fiscalización social, de presencia de los trabajadores en las decisiones empresariales. Digo, hay muchas formas de distribuir poder, y distribuir el poder es más importante que distribuir el ingreso. Correcto. Entonces, ahora, si yo hago una crítica del kirchnerismo, como la hice pública durante muchos años, mi crítica del mileísmo es todavía más profunda. Ahí me quiero meter. Hemos arrancado al revés que normalmente Sí. que hacemos con los entrevistados en relación a las propuestas, porque ya nos vamos a meter, por supuesto, en las propuestas del espacio, pero el análisis vale la pena también porque entiendo que las propuestas muchas veces son como consecuencia de lo que sucedió y de lo que sucede actualmente. Pero digo, bueno, se ha atravesado esa franja de 20 años en los cuales decíamos 4 gobiernos del kirchnerismo, un gobierno de Mauricio Macri, y llega Javier Milei. Llega Javier Milei en una crisis de representatividad y en una crisis de que el ciudadano dice, bueno, yo pongo plata, yo hago esto, pero el Estado no me responde porque termino pagando todo en forma privada también. Y llega ese Javier Milei, como en algún momento lo dijo Cristina, no sé si hará unos meses, agarró simbólicamente esta idea de la motosierra. No tengo respuesta. ¿Y qué quiero hacer? Y quiero romper todo directamente. Porque yo... Sí, un cansancio, ¿no? Un enojo de la sociedad. Y siento en que general. me tensan la cuerda continuamente. Efectivamente. Ahora, yo, en mi opinión, Sí. Javier Milei es lo que los psicoanalistas llamarían un emergente de una familia disfuncional, ¿no? Javier Milei es el emergente de una clase política disfuncional que ha fracasado en dar respuestas a la sociedad durante 20 años, pero no ha vacilado en afirmar que tiene razón. Entonces uno ve, para seguir con la imagen, con la metáfora, uno ve un padre y una madre, un Mauricio y una Cristina, si queremos poner esos términos, Claro. que educan mal a los hijos, que no tienen resultados económicos para sostener bien a la familia, que cada uno tiene amantes en otro lado pero lo niegan, y que sin embargo cada uno dice que la culpa de todo lo malo en esa familia es del otro. Sí. Y los pibes ven esa escena y dicen, estos dos están enfermos, son unos imbéciles, están haciendo las cosas mal, nos hacen fracasar, nos provocan infelicidad y tristeza, y además son incapaces de revisar su conducta. Porque lo que hemos visto es que de un lado y de otro de la famosa grieta, de la polarización, lo que no ha habido es capacidad de pensamiento. Nadie pudo revisar los dogmas con los que llegó al gobierno, nadie pudo renovar dirigencias. Entonces, después de 20 años en los que se probaron muchas cosas y se llegó a una situación muy mala quiere decir mucha inflación, mucha pobreza, bienes públicos pésimos,
un estado de desasosiego, un país que hace 15 años que no crece, una economía que hace 15 años que no crece, la gente ve eso y dice, estos están chiflados. Y aparece el loco, aparece el emergente, aparece el que dice, yo rompo todo. Sí. Bueno, ese es Milei. Y Milei es literalmente el loco de la familia. El loco de la familia, como todos sabemos, es el síntoma de la locura general, negada, ocultada, disfrazada, trasvestida de éxito y de narcisismo, pero el loco aparece en ese momento. Ahora, Milei es efectivamente el loco, le dicen el loco, es un loco, yo no voy a hacer un diagnóstico clínico, pero es un tipo manifiestamente con desequilibrios psíquicos importantes, manifiestamente y aceptadamente, pero eso es solo una dimensión. La otra dimensión es la de sus ideas, si es que se puede llamar así a lo que pasa por su cabeza, porque una idea es una representación compleja del mundo sujeta a transformaciones a partir de las interacciones con la realidad. Eso es lo que yo diría una idea. Sí. Milei no tiene ideas, Milei tiene dogmas del fanático, del creyente. El creyente no tiene una idea, tiene una fe. Y Milei tiene una fe muy sencilla. Yo lo diría de este modo, si me permiten. Nosotros somos parte de una civilización, como todas las civilizaciones, muy compleja, que a lo largo de los siglos, de las tensiones, del esfuerzo, de los conflictos, del conocimiento y de la curiosidad, entendió que hay muchas formas de darle valor a las cosas. Que una cosa vale porque es bella, Sí. que una cosa vale porque es buena, que una cosa vale porque es útil. Son diferentes formas de darle valor a las cosas. Hay cosas que son útiles, pero no son bellas. Hay cosas que son bellas, pero no son útiles. Claro. Hay cosas que son buenas y no son bellas ni útiles. Son moralmente buenas. Milei cree que lo único que tiene valor es lo útil y que esa utilidad tiene que estar confirmada por un mercado que está dispuesto a pagar por ellas. Entonces reduce el mundo a un sistema de opiniones superpuestas que se llama mercado. Sí. Mucha gente que quiere comprar algo dice que eso es bueno. Él dijo, si los científicos quieren hacer ciencia, que escriban un libro, si la gente lo compra, con ese dinero que hagan ciencia, pues eso decir que a la gente le interesa. Bueno, Claro. a ver. Estamos hablando del conocimiento, no estamos hablando... ¿Cómo no podemos distinguir fuentes de valor? El conocimiento nos importa no porque mucha gente quiera pagar por él. Nos importa porque somos parte de una civilización que ha aprendido que el conocimiento es algo muy valioso más allá de su utilidad. Además de su utilidad, el conocimiento a veces es útil, a veces no es útil. A veces simplemente satisface la curiosidad, satisface la imaginación. Entonces, no podemos tener un gobierno que quiere anular todas las fuentes de valor que no sean las que el mercado considera adecuadas. Claro. Correcto. Eso mata a la civilización, mata a la cultura, mata a la sociedad y mata al mercado. Sí, Alejandro, teniendo en cuenta, bueno, obviamente todo lo que venimos conversando en estos minutos con vos, este análisis, ¿no? de la realidad del kirchnerismo, del mileísmo, recién vos mencionabas esta concentración del poder. En términos prácticos, para los que nos están escuchando del otro lado y que obviamente están pensando a quién votar, ¿no? El próximo 26 de octubre. Al movimiento ciudadano. Claro, pero digamos... Bueno, digo, sí, es mi trabajo, es la primera vez en mi vida que hago una campaña política, al menos tengo que decir de vez en cuando que nos tienen que votar Claro. nosotros. En términos prácticos, todo esto, ¿cómo se traduciría en proyectos? ¿Qué tipo de proyectos piensa el movimiento ciudadano presentar y llevar en el Congreso a partir del 10 de diciembre? Bueno, a ver, vamos a ser todo lo honestos que podamos serlo. Creo que es bastante lo que podemos serlo. Cuando digo todo lo que podemos serlo, quiero decir, uno nunca sabe exactamente cuáles son sus motivaciones, por qué, pero trata de clarificarlas y decir, miren, yo critico a buena parte de los gobiernos anteriores y de los líderes de esos gobiernos por su posición mesiánica. En el caso de Milei es evidente, él cree que viene a salvar a la patria. Y yo digo, el presidente es un funcionario público que tiene que tener
una inteligencia política particular y una visión particular, pero no es el Mesías. Sí. Necesitamos gestión, inteligencia, talento y escucha, saber entender, escuchar, comprender al otro. Porque en el otro hay verdad. Eso es la democracia liberal. La democracia liberal consiste básicamente en reconocer que la verdad está distribuida y que todos tienen un poco de razón en lo que creen, en lo que piensan y en lo que quieren. Intereses, ideas y valores son distribuidos de forma genuina, legítima. Entonces, Milei no es eso. Yo no soy un líder mesiánico. Yo no creo que en 4 años de vida parlamentaria vamos a resolver los problemas del país. Sí. Creo que tenemos algunos proyectos clave para hacer una intervención legislativa acotada, pero con un resultado de impacto sobre la sociedad, y ahora voy a hablar de algunos de esos proyectos. Bien. Y creo que tenemos la posibilidad de incidir en la conversación pública para crear un espacio de ciudadanía activa en torno de las ideas y los valores que propiciamos. No creo que nosotros vayamos a cambiar el país, creo que nosotros podemos contribuir a crear un movimiento ciudadano que se aparte de las opciones extremas que vengo criticando y que muchos criticamos. Que entienda que se puede hacer política de otra forma, que hay otros principios, otras ideas y otros proyectos de país que no consisten en gastar o ajustar, que consisten en pensar, en tener estrategias de largo plazo, en pensar en un modelo de desarrollo que genere empleo de calidad y empleo de baja calidad, porque hay que dar empleo a mucha gente que no tiene capacidades altamente competitivas en un mundo complejo. Entonces hay que hacer un modelo de desarrollo que sea orientado a la exportación y al mercado interno, que piense en cómo redistribuir la población de nuestro país, porque el peso específico del AMBA es una distorsión que captura recursos de un modo interminable para no usarlos efectivamente, que desposee al interior de capacidades que podría tener si no existiera esta macrocefalia del país, que hay que hacer una transformación tecnológica y una transformación verde, que hay que diversificar la producción y que Argentina podría ser un hub tecnológico regional porque tiene capacidades para hacerlo, que hay que rediseñar las infraestructuras para ser un país exportador que no dependa de algunos puertos de Río Paraná o del puerto de Buenos Aires, y que hay que repensar toda la situación hídrica de nuestro país, y hay quienes lo han pensado muy bien, porque hay problemas de distribución que pueden ser también problemas de soluciones de transporte. Hay muchísimo para hacer. Nosotros no vamos a hacer todo, ni tenemos la idea ni la posibilidad de hacer todo. Queremos cambiar los términos de la conversión para que podamos hablar de estas cosas, no para que sea la discusión acerca de quién es peor, sino de qué ideas podemos movilizar. Algunas las tenemos nosotras, otras no. Otras las tienen los otros actores de la política y muchas las tiene la sociedad. Entonces, crear un ámbito, un rasgo distintivo de la democracia respecto de otros regímenes políticos es que la democracia tiene un valor de aprendizaje por la conversación pública. Es el único sistema deliberativo de gobierno. El Parlamento es el ámbito de la deliberación. No es el ámbito para insultarse entre diputados o diputadas, como el otro día, a los gritos en la sala, sacándose fotos para ver quién es más chirusa y quién es más agresiva. Bueno, no. En ese contexto yo le pregunto si a partir del 10 de diciembre ve un escenario posible para generar esos consensos, o hay una Cámara o un Congreso que está simplemente en la chicana a ver quién se filma con quién agrede a quién, porque ya hemos visto hasta trompadas este año. Así es. Entre Sago y Almirón. La Libertad Avanza, los dos. Lo de ayer de Lemoyne con Pagano. Lo de Mayans de hace unas semanas hablando sobre una candidata también. Así es. Luis, el Congreso no va a cambiar esencialmente el 10 de diciembre, aunque nosotros entremos. Sí. Esencialmente no va a cambiar. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es: ¿intentamos contribuir o nos retiramos cínicamente a ver cómo la destrucción avanza? Yo no creo que nosotros seamos los superhombres o las supermujeres que vamos a cambiar el país. Creo que podemos hacer una contribución.
yo estuve, como decía, décadas interviniendo en el debate público, tratando de contribuir a construir un movimiento de ciudadanía con estas ideas, pero no solo con estas ideas, sino también con este temple, con este espíritu, con este ethos, con esta voluntad de vida pública compartida. Y llegó el momento en el que tenía que decir sí o no, y verdaderamente tenía que decir sí o no. Sí. Yo dije no, a priori dije no, y soy muy claro, yo tengo una buena vida, es una vida modesta, no es una vida rica, no me sobra, yo tengo 65 años y sigo trabajando, no puedo no seguir trabajando. Sí. Me gusta hacerlo, pero no puedo no hacerlo. Pero tengo una vida buena, tengo una vida muy buena, hago cosas que me dan mucha satisfacción, tanto laborales como no laborales, tanto públicas como privadas, tanto familiares como sociales. No necesito esto, yo no quería este lugar, pero las circunstancias me obligaron a decidir si lo tomaba o lo rechazaba. Y lo tomé porque porque me he pasado la vida tratando de que esto ocurriera. Y si llega el momento, hay una responsabilidad cívica. No puede haber un movimiento cívico sin responsabilidad. Claro. La cultura cívica de calidad nos obliga a la participación. No podemos decir, yo miro y critico y que los políticos lo resuelvan. No existen hay una política profesional y nosotros no la cuestionamos. Nosotros creemos, y por eso el candidato a senador de nuestro movimiento viene de la política tradicional, viene del Partido Socialista. Sí. Esteban Paulón. Sí. Diputado que se presenta como candidato a senador, que tiene una doble gorra, porque por un lado es un militante socialista desde la adolescencia y por otro lado es un dirigente de la comunidad LGTBQ. Es decir, tiene una mirada puesta en la política, una mirada puesta en la sociedad civil y en los grupos que han tenido que ganar derechos con mucho esfuerzo y contra mucho rechazo. Creemos que la política es no bueno, es imprescindible, es lo que hace la vida en común, depende de la política y de la buena calidad de la política, y la buena vida en común tiene que ser democrática y la democracia exige partidos. No estamos aquí contra la política, estamos a favor de la política, pero desde la sociedad. Entonces, yo creo que nosotros vamos a cambiar la calidad del Parlamento, no. Creo que vamos a poner leyes que cambien el destino del país, no. Creo que vamos a hacer contribuciones en ese sentido y vamos a hacer algo que es lo que estamos haciendo. El hecho de que yo sea candidato es lo que hace que ustedes me permitan traer estas ideas a la conversación pública. Claro. Y el trabajo es persuadir y hay una dimensión de la política que es justamente la dimensión que está negada por los acontecimientos públicos que ustedes mencionaban, que es la dimensión pedagógica. La política tiene una obligación de llevar a la sociedad las ideas y los modos de expresarlas que la sociedad no tiene porque no es su obligación. Quiero decir, yo me dedico a pensar la sociedad. Un médico del Hospital Garrahan se dedica a pensar la salud. Sí. La medicina, la relación con el paciente, las innovaciones de su campo específico para hacer mejor su tarea. No tiene por qué pensar cuál es ni el problema ni la solución al problema de la mala distribución de la población en el territorio. Pero para ser un buen médico también tiene que escuchar que ese es un problema y que hay soluciones y pensar su vida como ciudadano o como ciudadana incorporando estos elementos. Claro. Entonces la conversación pública tiene que tratar de todo esto, tiene que tratar de otras cosas. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial y el empleo? Digo, yo leí ayer o anteayer el primer estudio relevante del efecto de la inteligencia artificial sobre el empleo en los Estados Unidos. Los jóvenes egresados de la universidad en algunos sectores de actividad por primera vez están con una tasa de desempleo mayor que los mayores. Sí. No ocurría eso desde los años 60, que hubiera más desempleo juvenil que desempleo adulto. Sí. Y eso es por inteligencia artificial. Bueno, a ver, ¿en el Parlamento alguien está discutiendo esto? ¿Alguien está pensando esto? No. ¿Escucharon ustedes a la clase política hablar de qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Qué hacemos con la economía del conocimiento, por ejemplo? En la producción, en la educación, sí, en la sociedad civil. No lo escuchamos. No les importa.
Entonces tenemos que hablar de todo esto. Porque ese médico del Garrahan también va a estar afectado por la inteligencia artificial. Uh-huh. Y puede estar bien afectado o mal afectado. Entonces tenemos que traer temas. Esta es una sociedad compleja y es una sociedad inteligente. Sí. Y tiene una clase dirigente, tiene élites que no están a la altura de los desafíos de la época. Uh-huh. Los fracasos de la Argentina son fracasos de sus clases dirigentes. Uh-huh. No son fracasos de la sociedad. La sociedad tiene responsabilidades acotadas en su destino, porque la responsabilidad está asociada a la cantidad de poder de la que se dispone. Claro. Y el pequeño empresario, el pequeño comerciante, el profesional, el maestro, el médico, la enfermera, la empleada doméstica o el chofer de Uber tienen un poder muy acotado para incidir sobre el conjunto. Uh-huh. Entonces las élites están fracasando y hay que decirles a las élites que están fracasando y hay que obligarlas a actuar con responsabilidad a favor del bien común. Uh-huh. Y no lo están haciendo. Decíamos antes de empezar, hablábamos de la estructura social de la Argentina. Martín Caparrós dijo una vez algo que es muy fuerte, dice: en los 70 queríamos hacer la revolución para tener un país que es parecido al que teníamos cuando queríamos hacer la revolución. Claro. Es decir, un país sin pobreza, se confundieron sin del desigualdad, tiempo. Eso era lo que hoy daríamos todo porque la Argentina fuera socialmente cohesiva como era en los años 70. Sí. Políticamente era un desastre, era violencia, no hay duda de que Correcto. No queremos esa Argentina violenta. Pero socialmente había una cohesión, unos niveles de integración, una movilidad social, un sistema educativo que daba capacidades, un sistema financiero que daba crédito para que las familias pudieran capitalizarse y construir vivienda y comprar vivienda, uh-huh. Empleos dinámicos, empresas innovadoras, empresas realmente innovadoras. Todo eso lo hemos destruido. Correcto. Argentina tenía en los 60 una pobreza de menos de 2 dígitos, 6, 7, 5, 8, y era una pobreza de ciclo corto. Sí. Es decir, llegaba gente a los conurbanos, básicamente al conurbano de la Ciudad de Buenos Aires. No solamente a Rosario, Córdoba, pero básicamente al AMBA. De las zonas pobres del país, del norte y del sur, y de países limítrofes. Uh-huh. Se instalaba precariamente en el conurbano, en poco tiempo conseguía empleo, conseguía un crédito para comprar un terreno, conseguía recursos para construir vivienda y mandaba a sus hijos a una escuela que lo formaba para que pudiera tener un trabajo de calidad. Impensado hoy. Sí, ciencia ficción hoy. En pocos años se salía de la pobreza. Claro. Ahora lo que tenemos es entre 30 y 45%, según el Estado de la Macroeconomía, de pobreza estructural. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Pobreza que se reproduce a sí misma. Claro. Hijos de pobres que van a tener hijos que van a ser pobres, que van a tener hijos que van a ser pobres, y no hacemos nada para romper ese círculo. No. Argentina tiene una estructura social hoy que es semejante a la de la mayor parte de los países de América Latina, uh-huh. con mucha pobreza estructural, muy poca clase media y sectores muy ricos, muy concentrados y muy divorciados de la sociedad. Uh-huh. Muy divorciados. Sectores que se han ido de la sociedad. Se han ido, quiero decir, hacen vidas que son independientes. La vida de los ricos hoy es independiente de la vida del país. Sí. Su forma de vida no va a cambiar pase lo que pase en la Argentina. Y eso no era así hace 50 años. No. Los ricos dependían de que a la Argentina le fuera bien para seguir viviendo bien. Entonces, esa estructura social cambió en 50 años, pero hay algo muy llamativo. Cuando uno dice, es semejante a la de la mayor parte de los países de América Latina. En América Latina esa estructura social tiene el origen de un trauma. En la zona de México y Centroamérica, o de Perú y el mundo andino, Ecuador, Bolivia, esa estructura social viene de la conquista, que colonizó poblaciones enteras subalternizándolas. Y durante 5 siglos se ha mantenido esa estructura colonial, aunque las ciudades han ido mejorando, sigue habiendo esas desigualdades de origen. Está en el ADN. Está, digamos, en el origen de la sociedad mexicana actual, no es ni la precolombina,
ni la sociedad europea moderna. Sí, Es sí, la sí, mezcla de correcto. el producto de una colonización muy brutal, igual en Perú. En Brasil y en las Antillas y en el mundo caribeño es la esclavitud la que explica esto. Claro. Quiero decir, hace 200 años buena parte de la población era esclava. Entonces se termina la esclavitud, pero revertir esa herencia es muy difícil. En Argentina no hubo, sí, hubo colonización, pero fue marginal, porque Argentina no era en términos demográficos ni México, ni el mundo mesoamericano, ni el mundo andino, Sí. ni el mundo inca, ni el mundo de las culturas aztecas y mayas, etc. Hubo sobre poblaciones nativas mucho daño, pero eso no definió la estructura social argentina. La estructura social argentina está definida por la inmigración, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 30 o 40 de este siglo. Sí. En 50 años hemos convertido a la Argentina en un país igual a aquellos cuyo origen moderno viene de traumas, de rupturas trágicas que no pudieron resolver. Y nosotros lo hicimos, sin una conquista externa salvaje que matara a la población local, sin epidemias que diezmaran a la población, sin guerras que mataran al 30% de los adultos o al 50% de los jóvenes y desposeyeran el país de jóvenes con capacidades laborales, sin guerras civiles que lo hicimos por incapacidad de hacer algo diferente. Correcto. Construimos fracaso, construimos pobreza, y esas son nuestras élites. Alejandro, la verdad que es una charla que podríamos tener, creo que durante un largo rato. Del otro lado nos están escribiendo en el 4094-7100 en base a lo que va comentando, pero como un conocedor de la radio, el tiempo es acotado realmente. Pero agradecer por este tiempo, agradecer haber venido y ser parte también de los candidatos que han pasado aquí en el programa y que vamos a seguir recorriendo. Él es Alejandro Katz, encabeza la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires en el Movimiento Ciudadano. Y una vez más, el agradecimiento y será hasta la próxima. Todo el agradecimiento es mío, ha sido un placer y nos volveremos a ver.